días a todos. Hoy traemos una nueva sección. Vamos a iniciar una serie de entrevistas que vamos a realizar online. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Silvia Berrica, que recientemente ha hecho su tesis doctoral en la Universidad de Alcalá de Henares y que ahora es investigadora postdoctoral y que está colaborando en varios proyectos nacionales e internacionales. Y bueno, antes de nada, Silvia, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti por invitarme. Y bueno, a mí me hacía mucha ilusión traer al canal a Silvia porque creo que está haciendo una investigación muy interesante sobre la transición entre el periodo romano y el periodo medieval. Y bueno, Silvia, me gustaría que antes de nada nos contases un poquito de qué va tu línea de investigación. Pues mi línea de investigación empezó en el máster cuando empecé a estudiar la Carta Arqueológica aquí de la Comunidad de Madrid para poder ver estos yacimientos que prácticamente seguían entre el periodo alto medieval, durante el periodo tardantiguo, visigodo e islámico. Y entonces, pues porque inicialmente mi máster, mi TFM, fue desde el siglo V hasta el siglo IX. Luego, pues durante el doctorado, en teoría, me quería un poco pues mover solo hacia la línea de investigación islámica entre el siglo VIII y XI, pero esto fue muy dificultoso, así que tuve que encontrar un nuevo método de investigación para intentar sacar pues el siglo VIII y IX de las zonas rurales, que es la zona menos estudiadas por ese periodo. Sí, efectivamente, es por eso que me parece un tema muy interesante y bueno, a mí me gustaría que nos contases un poco, porque bueno, supongo no, y lo sé, que has revisado mucho material de yacimientos que ya habían sido excavados anteriormente y bueno, ¿nos puedes contar un poco cómo es ese proceso de sumergirse en los archivos y rescatar esos materiales que llevan allí años y volver a darles pues otro sentido y otra interpretación dentro de esta problemática que hay en la transición entre el mundo romano y medieval? Pues ha sido bastante difícil porque al principio, de verdad, pues te encuentras un poco sumergido por tanta documentación y tantos materiales que no sabes cómo, cómo Sí. poder avanzar en este tipo de investigación. Y entonces, pues lo que me costó bastante tiempo entender era que necesitaba por lo menos pues el mayor número de investigaciones que tenían una documentación lo bastante completa como para poder yo empezar de ahí una nueva interpretación, como tú dices, ¿no? Una nueva investigación, pero claro, es como prácticamente empezar desde cero, Sí. porque yo pues empecé estudiando 144 memorias de excavación, que luego se reducieron a 63, y luego pues en el total he estudiado 9 yacimientos arqueológicos y 33 memorias de excavación en total, que me dieron bastante información. Pero el problema es que ahora prácticamente ya es muy difícil que la gente hace matrices, por ejemplo. Y Sí. entonces, pues, tienes que volver tú desde el principio, leerte todas las unidades estratigráficas, leerte todas las fotos si las hay, y pues ver prácticamente todo en el complejo. Y yo, antes de empezar a estudiar todos los materiales, que en mi caso fue tanto cerámica como vetro como metal, como vidrio, como metal, perdón, le he dicho en italiano, como vidrio, como metal, pues tuve que hacer las matrices. Y entonces fue un estudio bastante complejo y para poder así estudiar la diacronía de cada yacimiento y luego poder así verlo globalmente en el interior de la región, dentro de los límites de la Comunidad de Madrid, que sería la meseta central o marca media durante la época islámica. Así que, No, es todo un desafío porque yo que pasé meses sumergida en los archivos, al final es eso, es tener que leer informes que ha escrito otra persona, darles un sentido a lo que están escribiendo, exactamente. buscar eso, ver qué han querido decir, volver a darle sentido a esos datos.
Y bueno, has mencionado un tema que es el de la cerámica, que bueno, como ya los que nos estén escuchando sabrán, es un periodo en el que la cerámica, bueno, pues sufre algunos cambios, hay muchas producciones locales y que están poco estudiadas. Y bueno, yo creo que eso es uno de los desafíos que tenemos actualmente para el periodo, que bueno, no tenemos muchos estudios sobre la cerámica de este periodo, empieza a haber cada vez más. Y bueno, ¿qué dificultades te has encontrado? Porque supongo que no tendrías muchas tipologías de base sobre las que empezar. No, tuve que empezar desde el principio. O sea, yo intenté al principio, me estudié toda la bibliografía prácticamente de España. Claro, el problema más grande es que la mayoría de las cerámicas también de este periodo son por zonas urbanas. Sí. Y entonces, pues nosotros, por cuanto hay parecidos, pero no lo podemos trasladar sí porque sí a las tipologías rurales, porque Claro. ya de per sí va a ser completamente distinto. Luego hay el problema que en el centro peninsular también hay pocos estudios muy desarrollados sobre la cerámica urbana de época alto medieval y entonces yo prácticamente tuve que empezar desde el principio. Inicialmente fue muy difícil y por eso pues dije, la única manera para salir de este lío completo de cerámicas, porque o la ponías entre la cerámica visigoda o la ponías dentro de la cerámica islámica, pero no había esta fase intermedia que dices, vamos a ver cómo evoluciona la Sí. cerámica a lo largo de los siglos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Y entonces pues dije, lo único que puedo hacer es volver atrás, empezar desde el principio, hacer matrices, estratigrafía, porque es lo único que no puede sacar. Y entonces pues estudié más de 63.000 fragmentos cerámicos y, y Casi pues nada. así, y luego pues a nivel morfológico de material selecto pude estudiar más de 2.000 que también están todos dibujados y todos digitalizados por mí. Y pues y también pues fue hacerlo yacimiento por yacimiento. Y solo al final pude hacer un discurso bastante general sobre esta metodología, si lo queremos llamar, nueva metodología para las zonas rurales del centro peninsular, porque pues también los manuales que tenemos de los años 80 o 90, pues en este caso no servían de nada. Y por eso pues yo creo que hay que un poco que avanzar sobre este tipo de mentalidad y ir siguiendo un poco lo que nos dice la estratigrafía y la materialidad dentro de la estratigrafía de cada yacimiento, especialmente por lo que concierne las zonas rurales, porque es la única manera para empezar a distinguir la cerámica alto medieval Sí, en, totalmente de acuerdo. Y creo que eso que se necesita revisar muchos yacimientos y empezar a estudiar eso, lo que dices tú, sitios concretos, volver a reestudiarlos y a ver cómo funciona esa materialidad en cada zona, que también cambia en función de las áreas de la península ibérica y de otros espacios. Y bueno, sé que además de estudiar cerámica, materiales, bueno, tus investigaciones están dentro de lo que llamamos la arqueología del paisaje. Y bueno, a mí me gusta siempre hacer una pregunta a la gente que participa en estas entrevistas y es si en vuestras investigaciones trabajáis con las humanidades digitales en el sentido más amplio del término. Entonces, ¿qué uso hace Silvia Berrica de las humanidades digitales en sus investigaciones? Pues en mi caso, como dije, pues como quería dar una unidad a todos esos yacimientos, pues y poder relacionarlos entre sí, lo que hice pues es utilizar las arqueología del paisaje propio para dar esta uniformidad a la investigación. Fue un poco el discurso sobre que giraba luego todos estos asentamientos, ¿no? Y entonces, pues yo lo que hice es hacer uso especialmente de la fotografía aérea
por ejemplo, para completar en algunos yacimientos que siempre son investigaciones parciales Sí. porque son excavaciones de urgencia y entonces pues siempre nos excavan el total de lo que es el yacimiento y entonces utilizar la fotografía aérea histórica o el PNOA o el LIDAR para intentar pues así un poco completar más la parte inicial del estudio de cada yacimiento. Y luego también pues por lo que concierne los materiales y tanto del vidrio, del metal como de la cerámica, pues utilicé el SIG para crear mapas con QGIS para ver dónde teníamos determinados tipos de cerámica o de vidrio que nos podrían ayudar donde había tiempo de producciones, de distribución, donde se encontraban más hallazgos arqueológicos y esto pues ha dado un poco lo que unía un poco todo el tema de la tesis. Y entonces pues para ver un poco el paisaje dentro de la región de la meseta central. Sí, muy interesante para dar una visión también de conjunto, no solo de eso de los Exactamente. yacimientos aislados. Y bueno, ya para ir terminando, ¿cómo se plantea el futuro de Silvia Berrica en la investigación? ¿Qué, no sé, qué nuevos proyectos tienes o en qué estás trabajando en estos momentos? Pues en este momento estoy trabajando pues en hacer publicaciones de artículos sobre la tesis doctoral y también pues en el futuro intentaré publicar algunos libros que resumen un poco esta investigación sobre las zonas rurales y luego pues un poco con lo que nos toca a todos los investigadores que acaban de doctorarse y empezar con las postdoctorales Sí. y intentar pedir proyectos avanzando y intentándolo hacer lo mejor que podamos. Bueno, muchas gracias. Yo te deseo lo mejor y yo creo que tu trabajo va a ser de referencia en la península ibérica y vamos también así ya un alegato un poco más feminista, pero yo creo que necesitamos más mujeres haciendo arqueología del paisaje y trabajando sobre antigüedad tardía y alta edad media desde una perspectiva arqueológica. Así que bueno, espero que sigamos coincidiendo en proyectos y en publicaciones en un futuro y eso y que consigas los postdoctorados a los que estás echando. Así que muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Muchas gracias a ti y sé, por cierto, que vamos a seguir colaborando. Bueno, hemos hecho un pequeño spoiler, pero bueno. Y nada, a nuestros seguidores, muchas gracias. Espero que os haya gustado la entrevista y nos vemos pronto con un nuevo vídeo en el canal. Gracias.